Muy bien, seguimos entonces con esta materia hermosa que se llama vida cristiana. Estamos un poquito descubriendo las cosas, cómo puedo identificar si son cosas que me convienen o no. Y terminamos diciendo que Dios quiere que nuestra vida sea excelente. Él quiere que comprobemos siempre lo mejor. Él quiere lo mejor para nuestra vida. Ahora, en todo ese tema siempre surge una pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? Por años siempre he escuchado la pregunta, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Y es como que queremos una respuesta bien específica, bien mágica, ya que Dios quiere que compruebe lo mejor, entonces ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, no hay una respuesta específica eh, en cuanto a una persona o un país, porque realmente la voluntad de Dios son principios, son principios. Y la Biblia está llena de esos principios que nos enseñan en cuanto a la voluntad de Dios, tal y como Él la quiere. Eh, Mira, Efesios 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que realmente la entendamos, la voluntad de Dios. Él quiere que la conozcamos. Romanos 12, versículo 2, dice que tenemos que transformarnos, tenemos que renovar nuestro entendimiento, dice, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y vamos a ver que realmente Dios, a través de las páginas del Nuevo Testamento, Dios quiere realmente que nosotros descubramos cuál es esa voluntad. Él quiere que realmente nosotros descansemos en la voluntad de Dios y también Él quiere que la disfrutemos. Lo que Él no quiere es que nos desesperemos por conocer la voluntad de Dios. Realmente la voluntad de Dios es clara en muchas partes de la Biblia y entonces bajo principios podemos llegar a descubrir qué es lo que Él quiere específicamente para mi vida. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes para que veamos en cuanto a la voluntad de Dios, porque muchas veces la voluntad de Dios son cosas para hacer. Mira, acompáñame por favor a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro 2, y allí dice la palabra de Dios en el versículo 15, Primera de Pedro 2, 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahí está, atentos, ¿eh? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está, clarito. La voluntad de Dios es que hagamos bien, que hagamos bien. Entonces, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, está aquí. 1 Pedro 2:15. Dios quiere que hagamos bien. ¿Para qué? Para callar la ignorancia. El contexto es en cuanto a persecución por causa de la fe, sufrimiento. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos bien. En vez de ponernos a levantar banderas, a pelearnos contra los demás, tenemos que hacer bien. Porque haciendo bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, querido, querida, hacer el bien. Hacer bien. Eso es lo que Dios quiere como su voluntad. ¿Pero qué más? Bueno, la Biblia también habla acerca de más cosas. Mira, fíjate, 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro 4, dice el versículo 19, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿No? Y aquí está, no solamente cosas para hacer, sino también cosas para aceptar. ¿Aceptar qué? Bueno, el sufrimiento. El sufrimiento, queridos, es parte de la vida cristiana. Eh, es así, está escrito claramente aquí, Pedro hace un énfasis muy claro en cuanto a eso, cuando dice que para esto también fuimos llamados. Necesitamos saber y entender perfectamente que las pruebas son parte de la vida. Unos versículos antes del 4:19, en el 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no es extraño. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros aceptemos esas pruebas, no que nos escapemos de las pruebas, sino que las aceptemos. Pero dice allí, dice, entonces yo encomiendo mi alma al fiel Creador. Mira qué concepto maravilloso. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades de la vida, yo tengo que aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Pero dice, yo tengo que encomendar mi alma, dice, al fiel
creador. Es interesante ese concepto. No dice al fiel padre amoroso, no dice al fiel Dios eterno, dice al fiel creador, ¿no? Y aquí menciona el concepto de la creación. ¿Por qué? Bueno, si pensamos en la creación, Dios hizo la creación pero no la dejó abandonada. Dios hizo la creación pero Dios la sustenta, la cuida, Dios la guarda. Cada cosa está puesta en el lugar que Dios quiere que esté. La tierra está puesta en un lugar perfecto, maravilloso, que si estuviera un poquito más cerca del sol, nos quemaríamos, y si estuviéramos un poquito más alejados del sol, nos congelaríamos. Dios nos tiene en el lugar perfecto, Él sustenta todas las cosas y la puso en el lugar preciso y perfecto. Por eso yo puedo encomendar mi alma al fiel Creador, sabiendo que estoy en el lugar correcto, el lugar que Él quiere que esté. Pero añade el versículo, encomienden sus almas al fiel Creador, dice, y hagan el bien. Y nuevamente repite que la voluntad de Dios es que yo haga el bien en medio de la oposición, como en el capítulo 2, versículo 15, pero también en medio del sufrimiento, como en 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Siempre la voluntad de Dios va a ser hacer el bien, va a ser aceptar las pruebas y encomendar mi alma al fiel Creador. ¿Qué más es parte de la voluntad de Dios? Bueno, vamos. Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 4, Pablo va a mencionar algo más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está clarito. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que realmente yo me abstenga de las cosas que no convienen, de la inmundicia, del pecado sexual. Dios quiere que yo me abstenga de eso. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que yo sea santo. Y por lo tanto tengo que estar alejado, apartándome de la fornicación, de cualquier tipo de pecado sexual. Es decir, en el caso de la fornicación es pecado prematrimonial. En el caso del adulterio es pecado fuera del matrimonio, extramatrimonial. Cuidado. Dios quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Y conozco gente que por ahí cometió pecado de inmoralidad y tira frases como diciendo, no, pues que Dios quiere que yo sea feliz. No. A ver, Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. Obviamente la santidad va a traer felicidad, pero nunca la felicidad va a estar por encima de la santidad de Dios. Jamás. Dios quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios. Fíjate por favor, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Esa es la voluntad de Dios, que nos abstengamos de toda especie de mal. ¿Qué más? Otro versículo más en cuanto a la voluntad de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, la voluntad de Dios implica cosas de las cuales tengo que huir. ¿De qué cosas? Bueno, tenemos que ir al contexto. El contexto era acerca mira, fíjate, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y ahí dice entonces, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Tengo que huir de la codicia, porque la codicia me va a llevar a otros pecados peores. Cuando yo soy una persona codiciosa, voy a caer en muchos pecados. Tengo que huir de esas cosas. La voluntad de Dios es que yo huya de esas cuestiones. Pero también la voluntad de Dios es que yo siga otras cosas que sí valen la pena. ¿A quién tengo que seguir?
O sea, cuando abres tus redes sociales, ¿a quién sigues? Bueno, aquí la Biblia dice, más bien tengo que seguir es a la justicia, a la piedad, a la fe, al amor, a la paciencia y a la mansedumbre. Eso es lo que yo debería seguir cada día. Yo debería seguir eso. Mis queridos, a veces la gente piensa que no tenemos que huir, tenemos que experimentar las cosas para poder ver que son malas. No, eso es necio. Eso es necio. Mi profesor de vida cristiana solía decir, mira, sabio no es haberlo vivido, sabio es haberlo evitado. O sea, nunca podemos pensar que por haber vivido, experimentado algo voy a ser más sabio. No, es más sabio haber evitado ciertas cosas, haber huido. Así que te dejo ese consejo. Pero también la voluntad de Dios es evitar cosas. Un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 20, dice aquí, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. Yo tengo que evitar discusiones que no nos llevan a ninguna cosa, a ninguna parte. Evitar discusiones que realmente no conviene. Un poquito más adelante, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice, 2 Timoteo 2:16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Nuevamente, hay que evitar tanta discusión, tanta palabrería. Capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 5, dice 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, hay que evitar también personas, Y en Tito capítulo 3, versículo 9 dice, pero evite las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Mis queridos, Dios no nos llamó realmente a ponernos a discutir, a enredarnos. No. El apóstol claramente dijo, mira, hay que evitar ese tipo de discusiones que no llevan a ninguna parte. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Bueno, uno más te dejo. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice, versículo 18, 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos agradecidos. Tenemos que agradecer, realmente ser personas agradecidas todo el tiempo. Miren, en 2 Timoteo 3 hay una lista de características de los tiempos finales, a los que el apóstol llama tiempos peligrosos. Y parte de esas características es la ingratitud. Estamos en una generación que realmente no agradece, que piensa que todo lo merece, que todo es un derecho, y se olvidó de agradecer. Bueno, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Tenemos que agradecer constantemente. Agradecer por todo lo que Dios nos da, agradecer porque tenemos un techo, porque tenemos comida en la mesa, agradecer porque realmente tenemos personas a nuestro alrededor, agradecer porque tenemos el aire para respirar, agradecer porque tenemos libertad en el Señor, agradecer porque tenemos su palabra, agradecer porque tenemos el Espíritu Santo, agradecer por todo. Alguna vez alguien me lo dijo así, me dijo, si hoy recibieras solamente lo que agradeciste ayer, ¿cuánto recibirías? Eso realmente me explotó la cabeza, ¿no? Si hoy recibieras solamente lo que agradecí ayer, ¿qué tanto recibiría? Entonces me doy cuenta que yo tengo que ser una persona agradecida constantemente al Señor por todas las cosas. Agradecer porque realmente cada detalle de mi día es porque Él me lo dio. Entonces tengo que ser agradecido al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Entonces alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, citar estos versículos, citar estas verdades, y seguramente le van a ayudar a esa persona a formar principios para que lo acompañen en ese descubrimiento de la voluntad de Dios para su vida. ¿Sí? Que ya vamos a hablar de cosas más específicas, pero bueno, eso es lo que Dios quiere en su palabra. Es una verdad explícita
en la palabra de Dios. Muy bien, estamos descubriendo las cosas. Hablamos de conveniencia, hablamos de participación, hablamos de no proveer. Realmente es peligroso cuando yo quiero proveer para la carne del prójimo o de mi propia carne. Pero también Dios habla acerca de sobriedad, Fíjate por favor allí en Tito capítulo 2, y allí el apóstol lo dice de la siguiente forma, en el versículo 12, Tito 2, 12, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Dios quiere que nosotros vivamos de una forma sobria. ¿Qué significa ser sobrio? Es tener una mente cabal, Es realmente estar atento, alerta, no estar dominado por nada externo. Sobrio. Es decir, ser discreto, velar. Abstenerme de cualquier cosa que me controle desde el exterior. Es tener una mente segura, prudente. Habla de dominio propio. Todo eso habla de sobriedad. Yo tengo que vivir de esa forma en este mundo, de una forma sobria. Cualquier cosa que me llegue a afectar en quién soy yo, que me descontrole, que me saque de mi control, no conviene. Tengo que ser sobrio. Y también de una forma justa, obviamente, ¿no? Tengo que ser dueño de mí mismo. Ser sobrio y velar, dice Pedro más adelante en el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Necesito ser sobrio, estar alerta, atento realmente a los peligros que este mundo ofrece. Cuidado, mis queridos, cuidado, sed sobrios y velad. Y también, obviamente, cuidar nuestras amistades, las amistades que nos pueden llegar a, como dijimos antes, acercar más a Dios o alejarnos más de Dios. Fíjate cómo lo decía el salmista. Salmo 119, dice allí la palabra de Dios de esta forma, Salmo 119, dice en el versículo 63, Salmo 119, 63, dice, compañero, dice el salmista, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Nuestra meta, mis queridos, será rodearnos de personas que temen a Dios, que guardan sus mandamientos, para poder crecer cada día más. Compañeros soy yo de todos los que te temen. Y también en el Salmo 101, el salmista decía así, Salmo 101, dice versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se firmará delante de mis ojos. Ahí está clarito, ¿no? Tengo que buscar rodearme de gente que realmente me convenga, que me edifique. Así que cuidado con esas cosas. Entonces, bueno, terminamos por ahora este módulo y espero sinceramente que puedas ir agarrando conceptos para tu vida y sobre todo que juntos podamos descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas y también podamos ayudar a otros a hacerlo de la misma forma. Así que Dios te bendiga.